Bien, buenas tardes jóvenes. En esta tarde vamos a tener una clase muy importante. Tenemos aquí unas activistas voluntarias quienes nos van a hablar de un tema muy importante que cada uno de ustedes deben de conocer. Lo dejo con ustedes a las activistas. Buenas tardes jóvenes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Aquí les quiero presentar a mis compañeras activistas, Lourdes, Dayana. Mi nombre es Elvira y formamos parte de un equipo de voluntarios que estamos apoyando una iniciativa del Embajador Mundial de Activistas por la Paz. Para nosotras realmente es de mucha alegría y estamos pues muy agradecidas con la directora por habernos permitido de ingresar a este prestigioso plantel educativo, aquí al profesor también y a ustedes, ya que nos brindan esta oportunidad en que vamos a compartir unos temas que de seguro les van a interesar. Hemos traído aquí un material para compartir con ustedes y les voy a pedir aquí a las activistas que por favor les puedan pasar a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les vamos a presentar el presente proyecto que se llama Educar para recordar el Holocausto, paradigma del genocidio, el cual surge por iniciativa del Embajador Mundial de Activistas por la Paz, Dr. William Soto Santiago. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una organización a nivel mundial sin fines de lucro, que surge por iniciativa del embajador Dr. William Soto Santiago. Tiene como misión trabajar por el bienestar, la superación, la felicidad y la paz de la familia humana y de la madre tierra. Promueve también la formación del ser humano integral y de activistas mundial de la paz. Esto es en un marco de valores y principios universales para la defensa de los derechos humanos y de la madre tierra, mediante el desarrollo de campañas, programas y proyectos que se vienen realizando en diferentes ámbitos donde interactúa el ser humano. A continuación, les quiero presentar una fotografía. Vamos a observar, analizar y describir lo que presenta cada uno de estos personajes en esta fotografía. Quisiera que ustedes opinen acerca de lo que están observando en cada una de estas personas. ¿Qué se observa en esta fotografía? Diversidad de personas en los físicos. Diferentes culturas, Sí. De colores, de raza. Muy bien. Personas ¿Qué más? con diferentes rasgos. Sí. diferentes colores de piel también. Bien, hemos indicado todas las diferencias que presentan estas personas, pero ¿será que existe algo que permita que se las trate por igual a estas personas? Yo pienso que todas las personas, por más religión, clase social, cultura que tengan, tienen los mismos derechos. Por más diversidad humana que se vea en esa fotografía, todas las personas tenemos el mismo derecho a sobrellevar una vida como realmente tenemos que llevarla, ¿no? Muy bien, es así. Pues todos los seres humanos tenemos derecho a ser tratados de manera igual, ¿no? Eso entonces son nuestros derechos.
Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos definir qué son los derechos humanos? Podríamos decir también que son normas que nos permitan y nos garanticen llevar un estilo de vida en el cual podamos desenvolvernos y desarrollarnos. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿por qué son derechos humanos? Porque son derechos que solamente por el hecho de nosotros haber nacido como seres humanos, tenemos derechos que nos permiten poder desarrollarnos libremente, poder desenvolvernos y poder cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos. Muy bien, porque hemos nacido, ¿no? Humanos, entonces, como él dice, tenemos y gozamos de esos derechos. ¿Y por qué es importante conocer los derechos humanos? Porque si no lo conocemos no podemos llevar una vida digna. Correcto. Necesitamos conocer esos derechos para reclamarlos nosotros mismos, ¿verdad? Y también para reconocer que las otras personas también gozan de los mismos derechos que gozamos nosotros. Bien, jóvenes, ahora les voy a pedir que vamos a la cartilla, a la página 3, y vamos a observar las características de los derechos humanos. ¿Quién quiere leer por qué son inherentes los derechos humanos? Bien. Nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Muy bien. Entonces, todas las personas nacemos con derechos. Bien, siguiendo con la participación de ustedes, voy a pedir que alguien me colabore con la lectura de los derechos indivisibles. ¿Por qué son indivisibles los derechos humanos? No tiene jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner uno por encima de otro, ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro. Muy bien. O sea que los derechos son importantes todos. Ahora vamos a definir los derechos inalienables. ¿Por qué son inalienables? Porque no lo podemos ceder a nadie. Muy bien. Entonces nuestros derechos son intransferibles, ¿verdad? Ahora vamos a definir los derechos imprescriptibles. ¿Por qué son imprescriptibles? Imprescriptible. Nadie puede quitárnoslo nunca porque jamás dejan de tener validez. Correcto. O sea que permanecen con nosotros durante toda la vida. Ahora, ¿quién puede definir por qué son universales? Universales, todos los tenemos por el simple hecho de ser personas, independientemente de nuestras características personales. Muy bien. O sea que en cualquier parte del mundo en que nosotros nos encontremos, allí prevalecen nuestros derechos. A continuación, vamos a observar un video que nos detalla todo respecto a los derechos humanos. Naces libre y con igualdad en dignidad y derechos. Eres parte de una sola familia humana transitando en este mundo. Conoce y visualiza tus derechos. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos los mismos derechos y libertades. Tenemos derecho a la vida, libertad y seguridad. Nadie será sometido a ninguna forma de esclavitud. Ninguno será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nuestros derechos deben ser respetados en cualquier lugar.
a ser protegidos en la misma forma por la ley. La ley debe defender nuestros derechos. Nadie debe ser detenido ni encarcelado sin motivo. Derecho a un juicio justo e imparcial. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nadie puede violar el derecho a la privacidad, derecho a transitar libremente, derecho de asilo en otra nación en caso de persecución injusta en tu país, a una nacionalidad o a cambiarla, a casarse y formar una familia, derecho a la propiedad, libertad de pensamiento y religión, libertad de información y expresión, a reunirnos en público y ser parte de asociaciones, a participar en el gobierno de nuestro país, acceso a seguridad social, a trabajar y recibir salario, a disfrutar de tiempo libre y descansar, a vivir dignamente con salud y bienestar, tener educación gratuita por lo menos en el nivel básico, participar en actividades culturales, a que nuestros derechos sean cumplidos por el Estado, respetar las leyes y los derechos de los demás. Nadie puede quitarnos nuestros derechos humanos. Ahora que lo has visualizado todo, créelo y defiéndelos. Los derechos humanos te pertenecen. Muy bien, qué importante todos estos derechos que acabamos de observar, ¿verdad? Quizás ustedes no los conocían todos, pero hoy ya tenemos conocimiento, ¿sí? Y aquí en la cartilla, para que ustedes después puedan reforzar, están enumerados todos los derechos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esa manera, entonces, ustedes después pueden revisar y profundizar sobre todos estos derechos que nosotros debemos ser conscientes que los tenemos que exigir y tenemos que también cumplir con los derechos de nuestros semejantes. Muy bien, ahora vamos a observar aquí en estas imágenes. Quiero por favor que ustedes me definan en la primera imagen qué están observando. Violencia. Violencia, ¿sí? Abuso. Ya, vamos a definir entonces qué es la violencia. Violencia, se entiende por violencia aquellos actos que tengan que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre otra persona, animal u objeto, y que tenga por resultado la generación de un daño sobre esa persona, animal u objeto, de manera voluntaria o accidental. Ahora observemos la siguiente imagen. Sí, hay muerte, ¿no? Bien, entonces aquí se trata de un asesinato. ¿Y qué es un asesinato? Muy bien, es cuando le quitamos la vida a una persona. Ahora vamos a observar otra imagen acá en la parte de arriba. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Muy bien, una matanza en grupo. Se observa que las personas de acá, ¿cómo están? Están con armas. ¿Y las demás son? Víctimas. Están indefensas, han sido asesinadas en grupo, en masa, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una masacre, correcto. Y ahora en la imagen de acá observamos guerra. ¿Y qué es una guerra?
un conflicto grave, ¿no? Exacto, y todos están armados, todos están armados. Bien, ahora vamos a observar otra imagen. ¿Qué observamos? Genocidio, muy bien. En la parte de allá las personas están privadas de su libertad. Y aquí han sido privados todos de la vida. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es un genocidio. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de los integrantes del grupo es una forma de genocidio. Lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo. El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. También medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Todos estos puntos entonces nos están indicando las distintas formas de que se puede producir un genocidio. Entonces el genocidio es la vulneración más extrema de los derechos humanos. Bien, ahora vamos a observar un video de una persona que sufrió la vulneración de sus derechos de una manera extrema. Yo, la verdad, tengo tanta pregunta para hacer a todo el mundo. ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde estaba? No, Dios, perdóname Dios, pero tengo que nombrarte. ¿Dónde estabas en este momento, Dios? ¿Dónde estabas cuando veías que un nazi agarraba a una criatura y le rompía en dos? ¿Dónde estaba cuando los nazis agarraban la piernita y rompían la cabecita en las paredes? ¿Dónde estaba Dios cuando hacían estos pozos y tiraban los chicos y le prendían fuego vivos? ¿Pero por qué tanto odio? ¿Por qué tanto sufrimiento cuando uno tiene esta edad? ¿Qué sabía yo de religión? ¿Qué sabía yo de derechos humanos? ¿Dónde podía hablar? Lo viendo todo esto. Siempre pienso cómo fue posible que esto hizo un pueblo tan culto que era. Se peleaban quién tiene que matar a quién. Tiraban una criatura en el aire y dijo, vos tirás, vos vas a matarlo. Dios mío. Yo perdí 60 personas de mi familia. Cuando me vi, sobreviví una rapada, 30 kilos, con piojos, que me comían vivo. ¿Y dónde voy? No tengo dónde entrar.
Era muy triste. No sé cómo pude reponerme, cómo pude armar una familia de tantos pedacitos que hicieron de mi vida. Bien, acabamos de observar este video, un testimonio de una persona que vivió esta situación. ¿De qué se trata? Violencia, muerte. ¿Habían escuchado alguna vez Tortura. sobre el Holocausto? No, yo no. Muy bien, pues vamos a estar conociendo lo que sucedió en el Holocausto. Esto sucedió en Alemania, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a observar este mapa conceptual para tener un cuadro general, un panorama claro sobre lo que es el Holocausto. Fue el intento de los nazis de acabar con todos los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial lograron matar cerca de 6 millones de judíos de toda Europa. La discriminación nazi hacia los judíos empezó tras el ascenso al poder de Hitler en enero de 1933, fecha que muchos historiadores señalan como el comienzo del periodo del Holocausto. 1933. Lugar y fecha. Evento fue iniciado en Alemania, abarcando en otros países de Europa y el mundo entero. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 entonces fue este suceso del Holocausto y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Sabían? No solo judíos, hubieron otros grupos, gitanos, testigos de Jehová, opositores políticos también entraron en el Holocausto. Muy bien, discapacitados físicos y mentales, prostitutas, homosexuales. Testigos de Jehová. Sí, testigos de Jehová también fueron las víctimas. ¿Qué consecuencias? Más de 20 millones de personas muertas, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños. Casi una aniquilación total. Entonces no fue el Holocausto solo contra el pueblo judío, fue un genocidio contra la familia humana en general, donde vamos a estar observando, vamos a ir aprendiendo los pasos, las etapas, el proceso del Holocausto. ¿Quieren aprender? ¿Quieren conocerlo? Sí. Muy bien. Vamos a observar el Holocausto, este video del Holocausto, con mucha atención, porque después de que veamos este video, vamos a hacer una actividad donde ustedes cada uno van a participar en grupos. El Holocausto o Shoah fue el genocidio o asesinato sistemático burocráticamente organizado de más de 20 millones de personas en Europa en manos del régimen nazi y sus colaboradores. 1933, Alemania. Asciende al poder Adolfo Hitler, demagogo, violento, totalitario y antisemita, quien creía en la jerarquía de razas y poseía un odio y repugnancia visceral hacia los judíos, a quienes consideraba parásitos. Usa la democracia para tomar el poder mediante la nacionalización de las masas y luego la elimina, convirtiendo su propia voluntad en la única ley, la ley del Führer, que reinaría 1000 años. Su campaña de deshumanización, segregación y aniquilación de los judíos, que había iniciado en las cervecerías de Múnich, conduciría directamente a la solución del problema judío en el mundo.
A lo largo de su gobierno, el régimen nazi dicta leyes que impiden que el colectivo judío se relacione racialmente con el pueblo alemán y luego se les prohíbe participar en la vida pública, ser contratados en cualquier empleo del gobierno, ingresar a las universidades, ejercer profesiones como la abogacía y medicina o manifestar sus expresiones culturales. Fueron entonces obligados a llevar una estrella amarilla como una señal de alerta y peligro para la comunidad. La maquinaria de propaganda nazi circula periódicos que se convierten en los principales medios de difusión de la ideología nacionalsocialista. Sus territorios debían quedar libres de judíos. Para 1938, luego de la anexión de Austria, la ocupación de la actual República Checa y la invasión de Polonia simultáneamente y de común acuerdo con Rusia, Hitler obtiene lo que siempre buscó: el estallido de otra guerra mundial que debía marcar el resurgir de Alemania y el nacimiento de un nuevo Reich. Se crean guetos como áreas de reclusión superpobladas en condiciones precarias e inhumanas, donde las enfermedades, las bajas temperaturas y escasez de alimentos se propagaron atormentando su estadía antes de ser transportados a campos de trabajos forzados, donde la política de aniquilación mediante el trabajo debía ser aplicada de forma implacable. Así se les educaba sobre la diferencia racial. En el campo de concentración éramos números, no tuvimos nombre ni apellidos, eran números para descontar cada vez más para que queden menos. Entre 1941 y 1945, el régimen nazi comenzó la movilización de millones de judíos desde Alemania, los territorios ocupados y los países de muchos de sus aliados del eje hacia los guetos y los centros de exterminio, también llamados centros de la muerte, donde fueron asesinados por todos los métodos a su alcance, hasta la creación de las cámaras de gas y hornos crematorios, construidos especialmente para lo que se llamaría la solución final. La devastación de los judíos debía ser rápida, sistemática y efectiva. Durante los últimos meses de la guerra, los nazis trasladaron a los últimos prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas con temperaturas bajo cero, denominadas las marchas de la muerte, para no dejar ningún sobreviviente que pudiera contar lo ocurrido. Hasta el 7 de mayo de 1945, día en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados en un intento por evitar que estos liberaran grandes cantidades de prisioneros. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, empezaron a encontrar los campos de concentración. Allí la humanidad sintió vergüenza de lo que es capaz de hacer el hombre. ¿Dónde estaba cuando los nazis agarraban la piernita y rompían la cabecita en las paredes? ¿Dónde estaba Dios? Después del Holocausto, una gran marea humana de gente sin hogar divagó por Europa, muchos sin poder volver a su lugar de origen, llenos de miedo y en condiciones físicas y mentales críticas. Se encontraban desesperados en busca de alguien conocido que le pudiera brindar un lugar donde reiniciar su vida. Algunos entraron en campos de refugiados que administraban las fuerzas aliadas. Casi 700.000 judíos emigraron a Israel, otros a Estados Unidos y otros a países que los recibieron luego de largos procesos de visados, donde todavía aún tuvieron que enfrentarse a la incredulidad de quienes escuchaban su historia. Hoy, casi 70 años después, algunos sobrevivientes cuentan su historia para evitar que esto nuevamente se repita. Bien, con estos dos videos que acabamos de ver, el testimonio de la señora Unger, la sobreviviente, y el que acabamos de ver, el video del Holocausto, creo que ya tenemos una idea más clara, más completa de todo lo que sucedió en esa época sobre el Holocausto. La vergonzosa historia que tenemos en la humanidad. Bien, ahora quisiera que
nos organicemos en grupos. Puede ser cada mesa, así como están formados, sentados, sea un grupo, y un representante de cada grupo. Puede ser los de aquí de la orilla de las mesas. Pasen por favor y retiren un papelito que está ahí en la mesa. Vamos a estudiar ahora el proceso, las etapas o los pasos del proceso del Holocausto. En cada uno de esos papelitos, cada grupo va a estudiar o va a leer sobre un paso. A cada uno le ha tocado un paso, ¿ya? Para darnos más facilidad por el tiempo, le hemos traído la definición de cada uno de los pasos, ¿ya? Pero luego vamos a estar complementando la información con las diapositivas acá. Entonces, ¿a quién le tocó el primer paso? Clasificación. ¿Cuál es el primer paso acá? Fíjense que en toda la etapa, en todo el proceso del Holocausto, hubieron 8 etapas, 8 pasos, ¿ya? Una etapa precede a la otra, pero todas continúan hasta el final del proceso, ¿ya? Del Holocausto. Vamos a ir estudiando una por una. Vamos a identificar en cada una qué valores estuvieron ausentes en esa etapa y qué derechos fueron violados. Al comienzo de la clase les entregamos el material de las cartillas y también les entregamos ahí un papelógrafo, un papel, un marcador, para que ustedes, cada grupo, analice, reflexione, identifique el paso que le tocó en todos esos videos que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que van a poner? Valores ausentes y derechos humanos violados. Muy bien. Empecemos con el primer. Vamos a ir analizando primero todos los pasos y luego se les va a dar un tiempito para que ustedes hagan el análisis, la reflexión de los valores y derechos humanos. Primer paso, ¿quién le tocó? ¿Lo puede leer, por favor, su concepto? Es una distinción, un ordenamiento específico de acuerdo a determinadas características. Muy bien. Aquí la clasificación. Ahí en el Holocausto, ¿cómo estaban clasificados? Alemanes, judíos. La clasificación. Cuando decimos buenos, malos, estamos clasificando, ¿no es verdad? Ahora, complementamos ese concepto que ustedes tienen aquí con lo que dice acá. Hitler le prometió al pueblo alemán gloria nacional y prosperidad económica si la nación alemana se purificaba de elementos no deseados, limpio de judíos. En el centro de la ideología hitleriana estaba el concepto que los judíos son el origen del mal, de las desgracias y de las tragedias que dominan Alemania y a todo el mundo. Entonces vamos a estar en grupo analizando qué valores, ¿qué más? ¿Y qué derechos? Valores ausentes en esa etapa de la clasificación. Seguimos con el segundo paso o la segunda etapa del proceso del Holocausto. ¿A quién le tocó simbolización? Léalo por favor su concepto. Es el hecho de representar cualquier cosa con ayuda de un símbolo. Representación con un símbolo. Vamos a leer aquí un diario de una niña de 13 años. Fíjense lo que ella escribió. Querido diario, hoy se recibió la orden que todos los judíos deben usar el parche amarillo con forma de estrella. La orden dice exactamente de qué tamaño debe ser. Se debe coser el parche sobre toda blusa, saco o abrigo. Me encontré con varias personas con parche amarillo. Ellos estaban tristes y caminaban con las manos sueltas. ¿Podemos identificar ya esta etapa cuando sucedió en el Holocausto? ¿Qué era? La simbolización. Mire, acá tenemos un poco más de información. La simbolización fue aplicada a judíos, presos políticos, criminales, inmigrantes, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, prostitutas, enfermos mentales, discapacitados, con los siguientes símbolos y colores.
Fíjense cómo varía para cada uno, pero cada sector estaba identificado con un símbolo. ¿Quedamos claros entonces? Ya sabemos la etapa del proceso, la simbolización. Ahora, ¿a quién le tocó el paso número 3? ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama ese paso? Deshumanización. Define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojados de sus características humanas. Muy bien, vamos a reforzar ese conocimiento del concepto con lo que tenemos acá en la diapositiva. Definición de los judíos como ¿vieron en el video, no? En la etapa esa donde llamaban, ¿cómo le llamaban a los judíos? Parásitos. Miren, proceso metódico de describir a los judíos como animales, como bacterias, como reptiles, como seres que transmiten enfermedades. Uso de diferentes medios de propaganda para borrar la imagen del judío como hombre en la conciencia popular. Miren esa imagen de allá. ¿Qué observan acá? ¿A quién identificaba? ¿Qué lleva ahí? Una estrella. ¿Estrella de qué? Representa la suya. Muy bien. Acá, ¿qué está representando? Gusano. ¿Están dentro de dónde? Una manzana. La manzana. ¿Ve? Por medio de la propaganda transmitían ¿qué cosa? ¿Qué transmitían? Racismo, discriminación. Eso, racismo, deshumanizando. ¿Por qué? Lo consideraban parásitos, bichos dañinos que hacían el mal. Muy bien, quedó claro entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tarea tiene ese grupo? Poner los valores ausentes y derechos violados. Muy bien, valores ausentes durante toda esa etapa, derechos humanos violados en esa etapa. Muy bien, sigamos. El cuarto paso sería organización. ¿Quién le tocó? Muy bien, léalo, es su concepto de organización. Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden a su vez estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Muy bien, queda claro, pero vamos a reforzar acá con lo que está escrito en la lámina. Fíjense, es una carta que le escribe, es un secreto, dice ahí, al ministro, el ministro de Territorios Conquistados en el Oriente, tema ejecución de judíos. Como no se podía tomar responsabilidad en la forma de ejecución, prohibí las ejecuciones violentas de judíos en Libau. Le pido me comunique si se debe entender su pregunta del día 31 de octubre como una orden de liquidar a todos los judíos en el este. ¿Es eso lo que se debe hacer? Sin cuestión de edad, sexo o intereses económicos, por ejemplo, de la Wehrmacht referido a los trabajadores profesionales para la fábrica de armas. Se sobreentiende que la purificación del este de judíos es un deber urgente, pero se debe llevar a cabo adecuándolo a las necesidades de la economía de la guerra. ¿Estaban organizados ellos? ¿Estaban dando instrucciones? Sí. Había una perfecta organización en todo ese proceso. ¿Cuál es la tarea de este grupo? Valores ausentes. Van a anotar entonces ahí, reflexionar qué valores estuvieron ausentes en esa etapa y los derechos violados. Muy bien, pasemos a la siguiente etapa. Nos toca segregación. ¿A quién le tocó? Es la acción y efecto de segregar, separar, marginar o apartar algo o alguien de otra cosa o persona. La ONU, Organización de Naciones Unidas, es muy clara a la hora de determinar qué es la segregación. En este caso establece que se puede considerar como tal a cualquier acción que pretende de manera clara y contundente someter a personas a torturas que les niega el derecho a la vida y a la libertad,
que divide a la población por raza, que impide que determinados grupos raciales participen en la vida social y que les impone una serie de condiciones vitales que van destinadas a hacer desaparecer a aquellos. Ve que nos ayuda a comprender esta etapa, la segregación. Vamos a ver qué nos dice acá la diapositiva. Separación física entre los grupos. Legislación de leyes que prohibían mezclarse entre los grupos. Prohibición de casamientos mixtos y cualquier interacción entre ellos. ¿Qué observamos en la imagen? Un banco en una plaza con la inscripción solo para judíos. ¿Hay segregación ahí? Sí. Hay. ¿Cuál es la tarea? Analizar valores ausentes, derechos humanos violados a las personas que vivieron esa situación. Sigamos. Nos toca el sexto paso o etapa del proceso del Holocausto. Estamos hablando de todo lo que se vivió en el Holocausto, ¿ya? Bien, nos toca la concentración. ¿Qué sería la concentración? Es un centro de detención donde las personas no tienen garantías jurídicas. Los detenidos suelen ser torturados o explotados sin que se respeten sus derechos. Muy bien. Veamos acá qué dice la lámina. También es un diario de una joven. A nuestro alrededor, murallas, 7 de marzo 1942. El día es lindo. Cuando el sol brilla es más fácil para el alma. Se extraña la otra vida. Cuando se ve la cerca que divide entre nosotros y el mundo, el alma anhela libertad como un pájaro en una jaula. Los ojos se llenan de lágrimas. ¿Cómo envidio a los pájaros? El corazón explota de ansias. Me acuerdo de los años pasados. ¿Viviré en tiempos mejores? ¿Quién sabe? ¿Podré estar con mis padres y mis amigos? ¿Quién sabe? ¿Podré comer pan hasta saciarme? Mientras tanto, el hambre es terrible. No hay más lo que cocinar. ¿Nos damos cuenta qué pasó en esa etapa? ¿Cuáles fueron los valores ausentes ahí? Derecho a la libertad. ¿Qué derechos fueron violados a todas esas personas en esa etapa? Ya, la tarea para el grupo, ellos van a exponer entonces ahí en su papel. Sigamos con la otra etapa que es exterminio. ¿Quién le tocó? Muy bien. Exterminio. El crimen de exterminio consiste en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción a una parte de una población. Este acto deberá cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En sentido estricto, se trata de un crimen contra la humanidad. Si estos actos se realizan para destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, se convierten en constitutivos del crimen del genocidio. El exterminio está penado en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal, organismo que es competente para enjuiciarlo. Muy bien, queda claro con ese concepto, ¿no ves lo que es exterminio? Pero vamos a ver qué tenemos acá, un poquito para ampliar el concepto. Exterminio. La masacre comenzó y rápidamente se convirtió en una masacre masiva. Mujeres y niños son llevados al crematorio en Birkenau. Las mujeres mayores y los niños normalmente eran eliminados por considerarlos no aptos para el trabajo. Esto es sacado del álbum de Auschwitz, de un texto de la Yad Vashem. Bien, tenemos acá otra información. La conferencia de Wannsee y la solución final era para el exterminio, ¿no es verdad? Bien, miren, ¿qué objetivo tenía esta conferencia? Limpiar el espacio vital alemán de judíos en forma legal, ¿ya? Tratamiento sin considerar las fronteras geográficas, evacuación de judíos, evitando alarmar a la población.
Ese era el objetivo de esta conferencia. Fíjense, tenían ellos una lista completa de todos los lugares y la cantidad de judíos que quedaban todavía en ese lugar. Entonces, ¿qué era lo que querían? Solución final, exterminio, hacerlo de una manera rápida, evacuación, sacarlo, eliminar. Ese era el objetivo de esta conferencia. Bien, el grupo, ¿qué tarea tiene? Buscar qué valores estaban ausentes y qué derechos fueron violados. ¿Qué derechos fueron violados en esta etapa? Todas las personas en ese momento que sufrieron el exterminio. Bien, sigamos. Nos toca la última etapa, la negación. Dígame. Negación, indicar que algo no tiene existencia o que carece de veracidad. Es una acción que recibe el nombre de negar. El resultado de dicha acción por su parte se conoce como negación. Clarito. ¿Ve que nos ha ayudado los conceptos que hemos traído ahí para facilitar la tarea y poder entenderlo de una manera más rápida? ¿Qué dice acá en la lámina sobre la negación? Negación y ocultamiento de evidencia. Los perpetradores ocultaban a las víctimas en fosas comunes. Como observan ahí, miren la imagen. Quemaban cadáveres, desaparecieron documentos. ¿Eso es para qué? Para negar, para que nadie encuentre una verdad. ¿No es verdad que hubo ahí? Sembraron miedo en los testigos, echaban la culpa a las víctimas. ¿Qué va a hacer el grupo? Buscar valores ausentes, derechos humanos violados en esa etapa. Bien, vamos a... Pero antes de eso, a ver, leeremos esta parte de acá. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialistas, guardé silencio porque yo no era socialista. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. La pregunta, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué debemos hacer? No callarnos. Cuando vemos que están sucediendo estas cosas. Tomar acción, no callarse. Tomar acción. Denunciar ante lo... ¿Qué decía la señora Unger? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué nadie veía lo que estaba sucediendo ahí? ¿Por qué? Por miedo. Se hicieron de la vista gorda. Mataban a las personas como matar cualquier cosa. Y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque lo hallaban que estaba bien, que deberían desaparecer. ¿No es verdad? Bien. Entonces, valores ausentes, derechos humanos violados. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en una situación así? ¿Qué estrategias, qué propuestas podríamos nosotros sugerir o hacer en el momento cuando vemos una situación, cuando empieza un genocidio? ¿Con qué empezó? Con la clasificación, luego vino la simbolización, luego vino la ahí ya entra ¿qué cosa? Odio. Odio muestran las personas ahí, ¿no es verdad? ¿Falta de qué? ¿Qué valor? Mucho. Eso lo vamos a hacer entonces. 5 minutos para trabajar y luego un representante de cada grupo va a venir a exponer el trabajo. Muy bien, creo que ya
todos han concluido sus trabajos. Voy a pedir que cada representante de grupo pase con su cuadro y vamos a exponer, vamos a explicar acá lo que han encontrado, cuáles valores ausentes, cada uno en su etapa en el proceso del Holocausto. Pasen por favor los representantes de grupos, nos vamos a acomodar aquí en una media luna para que podamos entrar todos. A nosotros nos tocó la etapa de la clasificación y pusimos los valores ausentes, que faltó el respeto, la empatía, valores socioculturales porque no existieron, valores personales, y los derechos violados también pusimos derecho a casarse y formar una familia, derecho a la vida, derecho a un juicio justo, porque la verdad que hubo una masacre con toda esa gente, y derecho a un mundo justo y libre. También los derechos violados pusimos derecho a la seguridad, derecho a la alimentación. Bien, nosotros vamos a hablar la segunda etapa, que es la simbolización, y vamos a recordar el concepto. Es el hecho de representar cualquier cosa con ayuda de un símbolo. En esta etapa los valores ausentes fueron el respeto, faltó igualdad, dignidad, tolerancia, amor, y los derechos humanos violados, algunos de ellos, todos somos iguales ante la ley. Ya cuando en la anterior etapa, en la primera, se los clasificó, ya allí ya perdieron sus derechos como cualquier otro ciudadano en la Alemania y allá en Europa, entonces ya no eran tratados como iguales. También perdieron libertad de movimiento porque ya no podían desplazarse a cualquier lugar, ya tenían restricciones. Ni podían sentarse en cualquier banca, como lo vimos en un anterior video. También derecho a la seguridad social, derecho a la educación, les negaron ya entradas a la universidad, derecho de no a la discriminación, que fue lo primero que sufrieron, derecho a la cultura. También no se les permitió, al decir que se le negó el derecho a la cultura, es que los clasificaron como judíos y ya por el hecho de ser judíos lo discriminaron. Nos tocó la tercera etapa de deshumanización. Los valores ausentes que fueron fue el amor, respeto, la tolerancia, la dignidad y la comprensión. Y los derechos violados fueron la libertad, la educación, el descanso, la democracia, y había bastante discriminación y el derecho a la alimentación. Bueno, a nosotros nos tocó la cuarta etapa, que es la organización. Aquí hubo valores ausentes como el respeto, no respetaron su vida de las personas al organizar cosas estratégicas para poder eliminar rápidamente a los judíos. Faltó el amor porque tenían mucho odio hacia ellos. Faltó la tolerancia a la distinta forma de pensar de ellos. También hubo derechos violados como el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, derecho a la nacionalidad y como bastantes más derechos que fueron violados. Bueno, a mí me tocó la quinta etapa, que sería segregación. Bueno, y en esta etapa los valores ausentes fueron discriminación, no podían sociabilizar, los derechos a que las leyes no prevalezcan en ellos, y los derechos violados son derechos a la alimentación, derecho a la nacionalidad y derecho a la vida. La verdad que un poquito escuchando sobre todo esto que sucedió, bueno, yo alguna vez escuché hablar a mi papá sobre la Segunda Guerra Mundial, pero nunca había interiorizado sobre todo esto que pasó, ¿no? La verdad que fue bien duro y bueno, nosotros estamos aprendiendo con esto y bueno, yo de acuerdo
a todo esto que hemos aprendido, pienso que es importante que pues podamos tener principios, valores y bueno, respetar a los demás, ¿no? Sus creencias, todo lo que las personas quieran hacer, y no callar sobre todo, ante todo sobre la discriminación, ¿no? Eso sería. Bien, a nosotros nos tocó el sexto paso, que es la concentración, como nos dice el concepto. Son lugares donde llevaban a las personas para explotarlas y torturarlas, privándolas así de sus garantías políticas. Fueron ausentados muchos valores, pero solo por mencionar, por ejemplo, el valor, la falta de amor, pues vemos que a través de propagandas incentivaban el odio hacia ellos. La paz también, ese valor, puesto que eran torturados. Y entre los derechos humanos que fueron violentados, el derecho a la vida, pues los mataban, el derecho al descanso porque los explotaban en sus labores, el derecho a la privacidad, también a la alimentación, pues eran mal alimentados, el derecho a la vivienda porque los sacaban de sus hogares y de sus casas para llevarlos a estos lugares tan terribles. Y como también nos decía aquí la compañera Magalí, a cualquier indicio de estos pasos, pues no callarnos y hablar y manifestarnos para que esto no vuelva a suceder. Bueno, a nosotros nos tocó el séptimo paso, que es la exterminación, pues prácticamente es la destrucción de una parte de la población, se podría decir, un ataque generalizado, y se violaron valores y derechos, pues los valores ausentes son valores al respeto, al amor, a la bondad, a la tolerancia, se podría decir, a la solidaridad, fraternidad. Y los derechos que se violaron son derecho a la dignidad, derecho de vida, ya que pues prácticamente la idea era someterlos a las personas que fueron, a las personas que mataron. Derecho a la democracia, a la alimentación y vivienda, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamientos y, bueno, muchos derechos, casi todos los derechos se podría decir que fueron violados. Bueno, a nosotros nos tocó la última etapa, que es la negación, donde dice así: indicar que algo no tiene existencia o que carece de veracidad. Es una acción que recibe el nombre de negar el resultado de dicha acción por su parte. Se conoce como negación. Como ya hemos visto en anteriores imágenes, las personas echaban a un pozo a los muertos y negaban su existencia. También ocultaban sus documentos y negaban su identidad. Y bueno, aquí mis compañeras les voy a explicar un poco sobre algunos valores ausentes y derechos violados. Entre los valores ausentes, que como nosotros podemos ver, pues para hacer todo esto que se ha hecho, empezando desde del paso número 1, incluyendo el paso número 8, que es la negación, como explicó acá mi compañero, es falta de amor. Para empezar, para hacer todo esto no había ese amor y se incentivaba a la población a que no sienta ese amor con las personas que estaban ya destinadas a desaparecer, que eran los judíos. Falta de respeto, también inculcaban eso y no les tenían ninguna clase de respeto, entonces anulaban todo este valor hacia ellos. Anulaban también la falta, no eran honestos porque ocultaban documentación, ¿no? Entonces de tal manera que también desaparecían sin que den conocimiento dónde estaban esos cuerpos, ¿no? De las personas lo anulaban, lo negaban. Falta de conciencia, o sea, no tenían conciencia, negaban tener conciencia en que un niño, una mujer, un anciano merecía ser respetado, cuidado y sobre todo su vida. Tenemos también la falta de sensibilidad, ¿no? Así también negaban
negaban el hecho de que no eran pues conscientes y sensibles con todas estas personas que no merecían morir de esa forma que han muerto. Y bueno, lo podemos asociar la falta de cariño con falta de que incluye en la falta de amor. Muy bien. Los derechos que se violaron en esta etapa, la última etapa de lo que fue la negación, fue que al suceder todas estas cosas, la clasificación, la simbolización, deshumanización, organización, segregación y concentración y exterminio, al suceder todas esas etapas, pues intentaron negar todo lo que había sucedido, eliminando documentos o materiales, eliminando también, acabando con las personas para que no sea una prueba de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ahí se violaron los derechos, el derecho a la vida, se violó el derecho a la nacionalidad también, se violó el derecho a la democracia porque no podían ellos dar su opinión, ni podían ni lo que decían tampoco era válido. Derecho también a la seguridad social porque no había quien los proteja. Derecho también a la justicia, todo lo que se llevó a cabo ahí en el Holocausto fue una injusticia, y derecho a la identificación también. Entonces esto, para terminar, pues la negación fue todo lo que ellos quisieron negar de todos los sucesos que acontecieron en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Como hemos visto, todo lo ocurrido en el Holocausto, los 8 pasos de un genocidio se cumplieron en toda su plenitud. La barbarie que se cometió en el genocidio contra la familia humana en el Holocausto fue tan grande que dejó, después de la Segunda Guerra Mundial, a todos preocupados. Y es ahí, en este contexto, donde nacieron los derechos humanos. De ahí es que se empezó a redactar la Declaración de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lean conmigo, por favor. De los actos genocidas del Holocausto, se proponen y se crean los derechos universales debido a degradó totalmente la dignidad humana. El Holocausto no fue bien. Para complementar esta información, este conocimiento sobre el Holocausto, los invito a ver un video de los derechos humanos y el Holocausto. Los derechos humanos se han ido entendiendo como aquellas garantías inherentes y esenciales propias de todos los seres humanos, aquellas con las que nacemos y que poseemos por el simple hecho de ser persona. Nos permiten establecer que todos los miembros de la familia humana somos iguales sin importar nuestra raza, sexo, nacionalidad, idioma o creencia religiosa, ya que todas las personas pertenecemos a una misma raza, la raza humana. Bajo esta concepción, se ha dicho que los derechos humanos son universales. Gracias a su reconocimiento, hoy es posible decir que como miembros de una sola familia, la gran familia humana, tenemos derechos a nuestro bienestar físico y espiritual, a nuestra salud, a la educación, a un trabajo digno, a expresar nuestras ideas libremente y a creer en lo que deseamos creer. Lo que hoy puede parecernos cotidiano e indiscutible, antes no se entendía de la misma manera. Es más, antes, los derechos humanos, aunque existían en nuestro interior, nadie aún los había reconocido y por ello no había quien los reclamara o los defendiera. Generaciones anteriores a la nuestra padecieron los horrores de la guerra y la devastación.
increíblemente a manos de otros hombres iguales a ellos, pero con ideas humanas que les hacían pensar y creer que eran superiores a sus semejantes, y bajo ese concepto se proclamaron dueños de la autoridad moral, política o religiosa para aniquilar, torturar o desterrar a quienes consideraban diferente. Uno de los acontecimientos más trágicos registrados en la historia fue el Holocausto judío, un hecho sin precedentes en el que murieron cerca de 6 millones de judíos en manos de la máquina destructora de la Alemania nazi. Hombres y mujeres, niños, ancianos, enfermos y personas con alguna limitación física o mental fueron exterminados por seguidores copartidarios de la el primer tribunal penal internacional capaz de juzgar y castigar a los autores de las muertes. Los juicios de Nuremberg, como han sido conocidos, son el referente de la creación del derecho internacional humanitario. Gracias a él, a partir de este momento, el universo jurídico entendió que no teníamos herramientas previas con qué defender ni instrumentos internacionales con qué proteger la vida, la integridad y la honra de los seres humanos en el mundo. En aquel momento de la historia, y cuando parecía imposible encontrar tierra fértil en que las naciones conciliaran por un mismo ideal, más de 50 países se reunieron para redactar lo que sería el proyecto de declaración más trascendental que haya sido conocido hasta ahora. Bajo la resolución 217A de la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, se aprobó el documento insignia de la protección y defensa de los derechos humanos. Ninguna de las 56 naciones representadas estuvo en contra de su nacimiento, aunque 8 de ellas se abstuvieron de votar. Lo que había sido un mundo dividido entre Oriente y Occidente se convirtió en menos de 2 años en la nueva esperanza de la humanidad. Estamos reunidos hoy para presenciar un gran evento para la vida de las Naciones Unidas y la raza humana. Fue así como en diciembre de 1948, en la evolución del derecho surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un ideal al que todos los pueblos y naciones quieren llegar y por el cual deben trabajar todos los días. Ella ha sido el referente para la creación de muchas constituciones y democracias en el mundo, y aunque no es de obligatorio cumplimiento, su aceptación por parte de los estados la ha convertido en una obligación moral. Ha sido traducida a más de 437 idiomas y es considerada la piedra angular de los derechos humanos. Tengo un sueño. Que mis 4 hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Tengo un sueño hoy. One child, un niño. One teacher, un maestro. One book, un libro. And one pen, y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación primero. Gracias. Hoy día ya no es posible percibir nuestra relación con el Estado, con los demás o con nosotros mismos, sin entender que tenemos derechos que deben ser respetados. Que a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestros derechos deben ser garantizados y protegidos. Que tenemos instrumentos jurídicos para proclamarlos y organismos nacionales e internacionales a los que podemos acudir en su defensa. Los derechos humanos son la línea transversal al universo de comportamientos y situaciones que vivimos cada día. Es la razón por la cual defendemos lo que pensamos y exigimos respeto por nuestras creencias y condiciones humanas. Es la garantía gracias a la cual hoy, hombres y mujeres en el mundo, niños y niñas, ancianos y personas con alguna limitación, pueden decir que somos iguales ante la ley, a pesar de nuestras diferencias.
La dignidad humana nos hace libres y los derechos humanos fundamentan la base para hacer efectiva la justicia, la libertad y la paz. De diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro aprendizaje. ¿Están aprendiendo mucho? Sí. Muy interesante, ¿cierto? Conocer parte de nuestra historia, conocer parte de temas que son muy importantes para nuestras vidas, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestros hijos, cuando los tengamos, en el momento en que ustedes puedan tener sus hijos, sus nietos. Ahora van a ustedes transmitir este conocimiento, esta promoción de los derechos humanos, un crecimiento en valores también. Pero bueno, vamos a continuar analizando y estudiando estos hechos en la historia. Existieron o se dieron a lugar diferentes genocidios también, donde el día de hoy vamos a hacer una comparación, buscar una similitud de acuerdo a los pasos que hemos aprendido que conllevan un genocidio con el Holocausto. Vamos a hacer ese mismo análisis y comparación con otros genocidios. ¿Entendido? Bien. El primer genocidio que vamos a ver es el genocidio armenio. ¿Alguien alguna vez escuchó sobre este genocidio? No. Bueno, vamos a conocerlo. Observemos las fechas en que se llevó a cabo este hecho. 1915 a 1918. 1920 y 1923. ¿En qué fecha fue que se dio el Holocausto? 1933. Fue en la época de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 a 1945 fue que se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial y también el proceso del Holocausto. Este hecho se llevó a cabo antes del Holocausto. ¿Y por qué lo estamos viendo nosotros hoy en día? Porque Hitler, para llevar a cabo todo su sistema de exterminio, tomó como base muchas cosas que se llevaron a cabo en este genocidio, que es el genocidio armenio. ¿Cómo fue? Durante y después de la Primera Guerra Mundial, los líderes del gobierno, jóvenes turcos, y luego los nacionalistas turcos pusieron en marcha un plan para expulsar y masacrar a los armenios que vivían en el Imperio Otomano, con el objetivo de obtener la exclusividad étnica del Estado turco. ¿Encuentran alguna similitud desde este primer concepto con el Holocausto? Sí. ¿Cuál? Una el exterminio y otro la exclusividad, ¿qué? Étnica. Van a darse cuenta que existen ciertos puntos que van a ser similares en los demás genocidios también. Exclusividad étnica, poder y, bueno, sus ideologías de exterminio ante estos grupos, ¿no? ¿Cuáles fueron las víctimas? Alrededor de 1.500.000 armenios fueron exterminados, considerado un grupo extranjero y enemigo de las concepciones del poder. Las formas de exterminio: deportaciones hacia el desierto, con actos de violación a mujeres y niños, muerte por hambre y sed, trabajos forzados, secuestros, asesinatos, ahorcamientos y decapitaciones también. Antes de ver cuáles son los puntos que se consideran similares de acuerdo a los pasos que hemos aprendido, me gustaría saber cuáles creen ustedes que son aquellos pasos que podrían ser estudiados o considerados en este genocidio. Clasificación.
¿Cuáles? Clasificación. Clasificación, ¿qué más? Exterminio. Exterminio. Deshumanización. Segregación. A ver, vamos a observar. Tenemos la organización. ¿Cómo fue? Los turcos otomanos también usaron las vías férreas, ametralladoras, unidades de asesinatos reclutadas especialmente, una burocracia bastante eficiente desarrollada con la ayuda de consejeros franceses, alemanes, austriacos y un gran ejército. ¿Existía organización? Sí. Concentración y exterminio. Asesinato de líderes e intelectuales, marchas de la muerte, campos de concentración bajo condiciones infrahumanas y asesinato en masa de personas. Similar, ¿no es cierto? Sí. Negación. Por décadas enteras las autoridades turcas han desconocido la ocurrencia del genocidio armenio y han omitido responder preguntas sobre ello. Incluso en la actualidad el gobierno turco no reconoce este hecho como un genocidio, a pesar de que instancias y organizaciones internacionales y también otros países lo reconocen como un genocidio. Hasta ahora siguen luchando para que el gobierno turco reconozca este acto tan atroz que cometió. Pero ahora, ¿cuál punto también es considerado importante al estudiar este genocidio? Leamos esta frase que dijo Adolfo Hitler. Leámosla. Después de todo, ¿quién se acuerda hoy del aniquilamiento de los armenios? Hitler dijo esta frase antes de iniciar la persecución contra los judíos. ¿Y qué nos enseña esto? De que si nosotros dejamos en el olvido estos hechos, pueden llevar a la ocurrencia posteriormente de otros hechos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia de conocer también este genocidio como parte histórica y impactante contra la humanidad. Vamos con un siguiente genocidio. Genocidio bosnio. ¿Alguien escuchó sobre este genocidio? No. Bien, vamos a conocerlo. En el año 1992 y 1995, ¿quiénes ya habían nacido en ese año? Ya estábamos la mayoría, todos, ¿no es cierto? ¿Y se enteraron que ocurrió este genocidio alguna vez? No. Y fíjense, hay una cosa importante, a ver si se dan cuenta. ¿En qué fecha dijimos que pasó lo del Holocausto? 33-45. ¿Y qué pasó después de que ocurrió lo del Holocausto? Se dio la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos. Y habiendo ya una Declaración de Derechos Humanos, se volvió a repetir. Vamos a conocerlo. Tras la independencia de Bosnia, inició una lucha interna por soberanía entre tres grupos: bosnios, musulmanes, serbios y croatas, especialmente entre serbios y bosnios. El genocidio fue cometido por las fuerzas serbias y su política fue la limpieza étnica. Similar, ¿no? Sí. Bueno, víctimas. Alrededor de 200.000 personas murieron durante los 4 años de guerra en Bosnia. 8.000 hombres bosnios musulmanes entre 16 y 60 años murieron en la masacre de julio de 1995, quienes fueron enterrados en fosas comunes para ocultar el crimen y negarles la sepultura digna. Formas de exterminio. Campos de concentración donde eran golpeados, les negaban el alimento, el agua, bajo condiciones inhumanas, agredidos sexualmente, torturados, asesinados. Eran obligados a trasladarse en vagones de tren cerrado, habían torturas, embarazos forzosos. ¿Encuentran algún paso que se aplique en lo sucedido aquí? Deshumanización. Bien, vamos a observar. Concentración.
Clasificación. ¿Habría clasificación? Sí. A ver. Al igual que los nazis, los serbios se creían superiores a los otros dos grupos étnicos de Bosnia, utilizando una política similar a la nazi de limpieza étnica. Ya separaban. Estos no sirven, estos son impuros. Tenemos que limpiarnos de lo que no sirve. Clasificación, ¿no? Organización. Se aplicó el traslado obligatorio de civiles en vagones de tren cerrado y enviados a las zonas gobernadas por Bosnia. Trenes, organización. Concentración. El genocidio bosnio utilizó algunas metodologías de exterminio similares a la del Holocausto, como campos de concentración y fusilamientos masivos. Exterminio. Las víctimas fueron violentadas, torturadas, mutiladas y asesinadas de forma inhumana, con el fin del exterminio total para cumplir con los objetivos de limpieza étnica. Vamos a conocer otro genocidio también, el genocidio de Ruanda. ¿Alguien conoce este genocidio? Vamos a conocerlo. ¿En qué año dice que fue? 94. Abril a julio de 1994. Dice, iniciado por un conflicto político y racial entre dos grupos étnicos, los Hutus, mayoría, y los Tutsi, minoría, en Ruanda, donde un grupo radical y mayoritario de los Hutus, en busca del dominio y poder, fue el que preparó el aniquilamiento masivo tanto de Tutsis como también de Hutus moderados u opositores del régimen del Habyarimana y cercanos al Frente Patriótico ruandés. ¿Quiénes fueron las víctimas? Alrededor de 800.000 Tutsis fueron exterminados, un 80% de la población Tutsi que vivía en Ruanda. Formas de exterminio, violaciones extremas a mujeres, persecución, asesinatos con sus herramientas de trabajo, que eran el machete, azadas, cuchillos, hachas, martillos, desplazamientos hacia concentraciones masivas donde morían por causa de las condiciones inhumanas que ellos tenían en ese lugar, epidemias y aniquilamientos masivos también. Antes de que pase a la siguiente, quiero preguntarle, ¿cuáles pasos consideran que son aplicados en este genocidio? Clasificación, deshumanización, concentración, exterminio. Bien, a ver, vamos a ver. Clasificación. La falta de tolerancia ante un grupo específico de personas, el abuso de poder gobernante del momento, la indiferencia de naciones gobernantes fronterizos. Deshumanización. Los Hutus denominaban a los Tutsis como cucarachas. ¿Cómo les decían los nazis a los judíos en esa época? Parásitos. Eran parásitos. Organización. La manera concertada, planificada, sistemática y metódica utilizada para exterminar rápida y eficientemente al grupo étnico Tutsi. Utilización de propaganda deshumanizadora. Concentración. Desplazamientos hacia concentraciones masivas con muertes por epidemias debido a las pésimas condiciones de vida. Y el exterminio, que hace un momento les mencioné, que era realizado con sus propias herramientas de trabajo. Vamos a ver un evento, un hecho que se está dando en la actualidad, que no es precisamente catalogado como un genocidio, es un conflicto de la actualidad, pero que nos muestra y nos pone en alerta por todas las medidas que se están tomando, toda esa organización que se encuentra a través de este conflicto. Este es el conflicto del Estado Islámico de Irak y Siria, con las siglas ISIS.
Yo creo que han escuchado de esta agrupación o este nombre, ¿no es cierto? Constantemente vemos en las noticias videos publicados por esta agrupación donde están cometiendo actos sangrientos, asesinatos, por motivos que vamos a conocer. El Estado Islámico de Irak y Siria es un grupo terrorista yihadista. El yihadismo es un extremo del Corán. Este grupo busca conquistar todo el mundo musulmán y hacer cumplir el Corán bajo sangrientos crímenes al extremo, son extremistas, ¿sí? El grupo tiene un ejército de simpatizantes bien financiado y maneja perfectamente la comunicación y la propaganda. Alguna vez quizás han podido observar incluso invitaciones por este medio social, por medios sociales, redes sociales que todos manejan y todos conocen, mandando invitaciones para reclutarse y formar parte de esta agrupación. ¿Qué hace? Siembra el odio, el terror y siembra ideologías extremistas de su religión para cometer después, ¿qué cosa? Crímenes contra la humanidad, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas en este caso? Cristianos, chiíes, minorías religiosas, gobiernos de países. Hay muchos gobiernos que ya no tienen el poder de gobernar su país, sino que son dominados por esta agrupación y son ellos los que gobiernan en esas zonas, ¿no? ¿Cuáles son sus formas de exterminio? Decapitaciones, crucifixiones, disparo en la nuca, fosas comunes, asesinatos de mujeres y niños, concentraciones en masa bajo condiciones extremas provocando la muerte, abuso y esclavitud de mujeres y niños, asesinatos y sangrientos atentados. ¿Existe alguna similitud con el Holocausto? Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Clasificación. Categorización religiosa. ISIS es un grupo exclusivista prácticamente del fanatismo del Islam, que busca crear un mundo con los que adopten su ideología religiosa. Siembra terror, persigue a todo aquel que no esté de acuerdo y sea parte de su política y religión. Simbolización. Como sabemos, las víctimas del Holocausto eran simbolizadas, ¿no es cierto?, con una estrella y posteriormente con un número, ¿no? En este caso, ISIS marca las casas de los cristianos con la letra N y las casas de los chiitas con la letra R, que significa rechazadores. Organización. Manejan medios de comunicación y redes para propagar sus hechos, realizan reclutamiento de jóvenes y niños desde los 9 años de edad, haciendo convocatorias a nivel mundial para ser utilizados como operativos suicidas. Segregación. Las mujeres son separadas de sus familiares para ser vendidas y los niños para ser utilizados en sus operativos suicidas. Y exterminio, al igual que los nazis en el Holocausto, ISIS realiza torturas y asesinatos en masa. ¿Será preocupante conocer o ver que se ocurra esta situación en nuestra actualidad? Cierto, ¿no? Extremadamente preocupante. Vemos la falta de valores, ¿no? Exacto, vemos la falta de valores ausentes y la violación de derechos. Ya lo estudiamos aquí con los pasos en todo el proceso del Holocausto. En esto también lo hay, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles vendrían a ser esos valores ausentes? Amor, comprensión, sensibilidad. ¿Respeto será? Sí. Respeto, la tolerancia, el amor, la igualdad, la justicia, solidaridad, el amor. ¿Y qué derechos están siendo violados y fueron violados en estos hechos genocidas? Derecho a la vida, a la libertad. ¿Qué más?
A la igualdad, una ley igualitaria para todos, justicia, ¿qué más? ¿Qué más? Seguridad social, un trato con respeto, un trato humanitario, un alto nivel de salud física y mental. ¿Será que todas estas personas que pasan por estos hechos tienen una salud física y mental? No es cierto, pierden ese derecho de salud física y mental. Entonces, derecho a la seguridad social, como ya lo mencionaron, a la libertad de pensamiento y a la libertad de tener diferentes culturas, diferentes religiones, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿por qué nosotros analizamos o hacemos esa comparación con el Holocausto? Porque ahora nosotros vamos a reconocer al Holocausto como el paradigma del genocidio. Ustedes pueden observar en su cartilla, en la página número 10, un cuadro en el cual nosotros vamos a completar de acuerdo al análisis que vamos a realizar. Pregunto, ¿alguien sabe qué significa paradigma? Se dice paradigma a algo que se toma como ejemplo. Entonces, nosotros decimos que el Holocausto es el hecho donde se cumplieron todos los pasos que un genocidio puede tener, y para estudiar otros genocidios se hace la comparación con el paradigma. ¿Sí? ¿Por qué es el paradigma? Porque es sin precedentes. ¿Quién me puede leer por qué es sin precedentes, por favor? En la página 10, en el primer cuadrito. Un genocidio sin precedente, la totalidad de la matanza. Por primera vez existe un propósito de matar a todos los judíos sin distinción. La Universidad de la Matanza. Por primera vez la matanza en un pueblo está dirigido a todo lugar donde se encuentre una víctima de la matanza, en los territorios de Alemania y fuera de ellos. Bien, es sin precedente. ¿Por qué? Por la totalidad de la matanza. Buscaban exterminar a todos los judíos sin distinción. Es sin precedentes. ¿Por qué? Por su universalidad. No solamente era ahí dentro de Alemania, era en toda Europa y en todo el mundo. Buscaron hasta el último lugar, hasta el último espacio donde había un judío que tenían que matar. Entonces, el Holocausto es considerado el paradigma del genocidio por ser antipragmático. ¿Quién puede leer por qué antipragmático? Por favor. Un genocidio antipragmático. Contrariamente a la culpabilidad, los judíos no tenían una influencia significativa sobre la economía, la política o fuerza militar. El causante primordial de la matanza era ideológico y se basaba en mitos, ideas abstractas sin base pragmática. Muy bien. Entonces, es antipragmático. ¿Por qué? Porque se basaba en mitos, en ideas abstractas. Entonces, no tenían una base fundamentada para poder culpar y actuar en contra de los judíos. ¿Está claro por qué consideramos el Holocausto como el paradigma del genocidio? Ese espacio para ustedes escribir sus conclusiones con sus palabras, el por qué consideramos el Holocausto como el paradigma del genocidio, que posteriormente igual podrán completar la siguiente página, que tiene frases y espacios correspondientes para desarrollarlo juntamente con su profesor. Continuamos entonces analizando esta comparación de hechos en la historia, donde vimos y conocimos que después de haber ocurrido el Holocausto se creó los derechos humanos. También se crearon diferentes instancias y organismos internacionales para promover y proclamar y defender nuestros derechos humanos,
como ser. Entre los instrumentos tenemos la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, la Declaración de los Derechos Humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, códigos penales federales. Entre los organismos tenemos las Naciones Unidas, tenemos la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional y jurisdicciones nacionales. ¿Será que en nuestro país existen organismos que puedan defendernos en caso en que nuestros derechos sean violados? Sí. En nuestra Constitución están reconocidos los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nos preguntamos, si existen todos estos organismos, existen personas que luchan y defienden nuestros derechos, existen ya los derechos humanos, ¿por qué continúan ocurriendo estos hechos y estos crímenes contra la humanidad? A ver, falta de valores, dicen por allá. Muy cierto. Y la falta de valores la vemos día a día en nuestro entorno, en nuestro curso, en nuestro colegio, en nuestro barrio. Al momento en que un joven se hace la burla de otra persona, criticándolo, discriminándolo, o el famoso bullying, que es discriminación, ¿por qué creen que se da eso? Falta de valores. ¿Y la falta de valores qué desencadena? Puede llegar a terminar en un genocidio, ¿sí? La violación extrema de nuestros derechos. Entonces, será importante uno conocer cuáles son los valores y cuáles son los derechos para poder identificar estas situaciones desde el entorno inmediato en que nos encontramos. Sí. ¿Qué otras situaciones o por qué continúan ocurriendo estos hechos violentos y genocidas? No hay respeto por la vida, no hay respeto por la dignidad humana. No existe sensibilidad y solidaridad con el prójimo. No que ahora vemos en la calle una persona robándole algo a alguien o golpeándole a alguien y en vez de ayudar, defender, buscar ayuda, nos ponemos a grabar con el celular, ¿no? Imágenes día a día en el televisor saliendo, muertes, asesinatos, violaciones, robos, suicidio. Todos los días salen cosas que ya para nosotros es costumbre. Ya no tenemos sensibilidad por estos eventos, estos actos desastrosos contra la humanidad, ¿no es cierto? Sí. Y como ya no estamos sensibles a eso, ya no actuamos. Otro factor que conlleva a la violencia es la educación. Una educación que vaya desde el corazón, que en el corazón nosotros necesitamos sembrar esos valores, sembrar ese amor y ese respeto por el prójimo y por la vida, para posteriormente actuar y evitar que ocurra todo lo que ya hemos visto que puede ocurrir. ¿No es verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, conocer todo lo que hemos estudiado también nos ha enseñado a identificar las señales de alarma antes que ocurra un hecho tan atroz como un genocidio. Señales de alarma, una que ya acabamos de analizar, que son la ausencia de valores, ¿no es cierto? ¿Qué otras señales de alarma podemos conocer? A ver. Intolerancia frente a la identidad de los pueblos, la injuria, la difamación, gobiernos totalitarios y dictadores, la pérdida de valores, la violencia, la permisibilidad de los gobiernos ante la violación de los derechos que hacen los gobiernos ante estos hechos, expedición de leyes discriminatorias. Nosotros como ciudadanos de un país, de una ciudad, tenemos la obligación de conocer nuestras leyes. No vaya a ser que una ley sea dictada
y que posteriormente nos cause daño a todos, ¿no es cierto? Entonces no debemos ser desconocedores de nuestras leyes, tenemos la obligación de conocerlas y también hacerlas cumplir. Las leyes son para tener justicia, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando estén bajo el margen de del cumplimiento y respeto de nuestros, ¿de qué? De nuestros derechos. Y estas señales de alarma las podemos identificar, ¿dónde? ¿En la casa? ¿Será que en la casa existe violencia en algunos hogares? Sí. ¿Con los amigos? ¿Con los amigos también, no es cierto? Bueno, entonces ahora hemos aprendido en que podemos identificar estas señales de alarma. Y ya las sabemos. ¿Y ahí nos vamos a quedar? No. ¿Solo sabiendo estas señales de alarma? ¿Qué hay que hacer? Actuar. Vamos a leer todos juntos esta frase que es dada por el doctor William Soto. Leamos. La clave para una convivencia pacífica donde se respete la verdad y se efectivice la justicia es desaprobar y denunciar toda forma de discriminación. Para vivir en paz debemos reconocer que a pesar de nuestras diferencias, todos somos hermanos, todos amamos la vida, anhelamos la felicidad y somos miembros de una gran familia, la gran familia humana. ¿Les parece cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces, ahora nosotros queremos llevarlos a la acción y motivarlos a que ustedes hagan una propuesta para defender y promover los derechos. ¿Les gustaría hacer algo a ustedes por los derechos de los demás, de su familia y de ustedes? Sí. Sí. Vámonos a la última página. En la cartilla van a encontrar una hoja que tiene unas rayitas para ser cortadas. Esta hoja la van a sacar, la van a cortar y van ustedes a hacer su propuesta de paz. ¿Quieren ser personas activistas por la paz? Sí. ¿Promotores de paz? Sí. Pues bueno, aquí tenemos una oportunidad de actuar. ¿Qué dice? Yo, escriben su nombre, como promotor de los derechos humanos y activista por la paz, realizo la siguiente propuesta en pro de una convivencia en paz y la felicidad de la familia humana. Entonces, ¿qué propongo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo y dónde hacerlo? Esta propuesta, todas las propuestas que sean para la paz, en pro de la paz, siempre van a ser buenas y todas deben ser ejecutadas. Entonces, estas propuestas serán ejecutadas juntamente con su profesor. Pueden ser propuestas dentro del curso, intercolegial, en la comunidad, en su zona, en sus barrios, lo que ustedes vean, lo que a ustedes les nazca por promover la paz, promover valores, promover derechos. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Y quieren hacerlo? Sí. Muy bien, entonces les agradecemos a todos por haber abierto esta oportunidad y por escucharnos, y esperamos que realmente haya sido de mucho aporte para sus vidas. De hoy en adelante actuemos con un propósito de paz. ¿Sí? Pensemos cada momento, cada palabra que nosotros decimos, cada paso que nosotros damos, busquemos llevar la paz. ¿Sí? Entonces les agradecemos a todos por su atención y vamos a estar volviendo por invitación de ustedes a la ejecución de sus propuestas. Nos gustaría ver mucho sus propuestas ejecutadas en toda nuestra ciudad. ¿Sí? Pues nos vamos a dar un fuerte aplauso y muchas gracias y hasta una próxima ocasión.